Bienvenidos a este nuevo video, en donde vamos a aprender a crear nuestro primer archivo con Python. Así que, para trabajar con esta sección vamos a hacer una nueva carpeta. Vamos a dar aquí en New Folder y lo vamos a llamar sección de archivos. Como ven, se creó una carpeta y desde ella vamos a hacer un nuevo archivo en donde dice New File. Voy a definir el intérprete. Voy a guardar con control S. Y a este lo voy a llamar open1.py. Voy a definir el intérprete. Y la codificación. Ahora veamos cómo funciona esto. Primero vamos a crear una variable, por ejemplo, archivo va a ser igual a open y automáticamente cambia de color la palabra. Abrimos paréntesis y open recibe dos argumentos. Uno de ellos y el primero va a ser el nombre del archivo y como segundo argumento va a recibir el modo en el que lo vamos a trabajar. Para este video conoceremos el primer modo, que será el modo de escritura. Así que primero vamos a poner el nombre del archivo, que va a ser archivo1.txt. Y el modo, también entre comillas. Y vamos a trabajar con el modo de escritura, el cual va a ser W. W de write. Hasta aquí ya tenemos un archivo abierto. Así que vamos a pedir datos al usuario como su nombre. Nombre es igual a raw input. Nombre. Vamos a pedirle su edad. Es igual a raw input. Edad. Y vamos a pedirle, por ejemplo, su país. Es igual a raw input país. Y vamos a escribir estos datos en el archivo. ¿Y cómo? Vamos a hacer archivo punto y muy importante punto write de escritura. Y dentro de estos paréntesis vamos a poner el dato que vamos a guardar. Primero vamos a poner nombre, archivo también, punto write, y vamos a poner un salto de línea. ¿Y qué es un salto de línea? Los saltos de línea es cuando saltamos al renglón siguiente. Y en Python, para poner estos saltos de línea, se definen de la siguiente manera: backslash y una n. Ahora también vamos a escribirle dato. Archivo punto write edad. De nuevo un salto de línea. Y ahora vamos a escribir el país. Archivo punto write país. Y finalmente vamos a imprimir print he escrito los datos. Y muy importante también, y es algo que siempre se tiene que hacer, tenemos que cerrar el archivo, porque hemos ya escrito en él y lo tenemos abierto. Así que vamos a poner archivo.close. Voy a entrar a la carpeta donde tengo el archivo. Y cd sección de archivos. Voy a listar. Y vemos que actualmente solamente tenemos este archivo, el cual es el que estuvimos programando. Voy a ejecutarlo. Python open1.py. Si ejecuto,
me pide el nombre. Y muy atentos, voy a dar en esta flechita. Y como ven, apenas ejecuté, se acaba de crear este archivo. Voy a poner mi nombre, José, edad 18 y país México. Si doy Enter, me dice que he escrito los datos. Si reviso este archivo, afirmativamente ha escrito los datos que yo le acabé de poner. Ahora, en el siguiente video, vamos a ver cómo leer un archivo.